El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy el Señor resucitado se aparece a los discípulos y a ellos que lo habían abandonado. Les ofrece su misericordia, mostrándoles sus llagas. Las palabras que les dirige están acompasadas por ese saludo que se menciona 3 veces en el Evangelio de hoy. La paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado que sale al encuentro de toda debilidad y error humano. Les propongo que sigamos los 3 saludos: la paz esté con ustedes, de Jesús, y en ellos descubramos 3 acciones de la divina misericordia en nosotros. Esta, sobre todo, da alegría, luego suscita el perdón y finalmente consuela en el cansancio. En primer lugar, la misericordia de Dios da alegría, una alegría especial, la alegría de sentirnos perdonados gratuitamente. Cuando en la tarde de Pascua los discípulos vieron a Jesús y escucharon por primera vez que les decía: la paz esté con ustedes, se alegraron. Estaban encerrados en la casa por el miedo, pero también estaban encerrados en sí mismos, abatidos por un sentimiento de fracaso. Eran discípulos que habían abandonado al Maestro, que habían huido en el momento de su arresto. Pedro incluso lo había negado 3 veces, y uno del grupo, uno de ellos, había sido el traidor. Tenían motivos para sentirse no solo atemorizados, sino fracasados.
pusilánimes. Es cierto que en el pasado habían tomado decisiones valientes, habían seguido al Maestro con entusiasmo, compromiso y generosidad, pero al final todo se había desmoronado. El miedo había prevalecido y habían cometido el gran pecado de dejar solo a Jesús en el momento más trágico. Antes de la Pascua pensaban que estaban hechos para grandes cosas. Discutían sobre quién fuese el más grande entre ellos. Ahora se sienten hundidos. En este clima llega el primer "La paz esté con ustedes" del resucitado. Los discípulos deberían haber sentido vergüenza y en cambio se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque ese rostro, ese saludo, esas palabras desvían su atención de sí mismo a Jesús. En efecto, los discípulos se alegraron de ver al Señor. No piensan más en sí mismos, en sus debilidades, sino que se sienten atraídos por sus ojos, donde no hay severidad, sino misericordia. Cristo no les recrimina el pasado, sino que les renueva su benevolencia. Y esto los reanima, les infunde en sus corazones la paz perdida, los hace hombres nuevos, purificados por un perdón que se les da, sin cálculos, sin méritos. Esta es la alegría de Jesús, la alegría que hemos sentido también nosotros cuando experimentamos su perdón. Nos ha pasado también a nosotros sentirnos como los discípulos en la tarde de Pascua, después de una caída, de un pecado, de un fracaso. En esos momentos pareciera que no hay nada más que hacer, pero precisamente allí el Señor hace lo que sea para darnos su paz, por medio del sacramento de la confesión, de las palabras de una persona que se muestra cercana, de una consolación interior del Espíritu Santo, de un acontecimiento inesperado y sorprendente. De diferentes maneras, Dios se asegura de hacernos sentir el abrazo de su misericordia, una alegría que nace de recibir el perdón y la paz. Sí, la alegría de Dios nace del perdón y deja la paz, una alegría que levanta sin humillar. Queridos hermanos, hermanas, queridos jóvenes, hagamos memoria del perdón y de la paz que recibimos de Jesús. Antepongamos el recuerdo del abrazo y de las caricias de Dios al de nuestros errores y de nuestras caídas. De ese modo alimentaremos la alegría, porque nada puede seguir siendo como antes para quien experimenta la alegría de Dios. La paz esté con ustedes. El Señor lo dice por segunda vez, agregando: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y les da a los discípulos el Espíritu Santo, para hacerlos ministros de la reconciliación. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. No solo reciben misericordia, sino que se convierten en dispensadores de esa misma misericordia que han recibido. Reciben este poder, pero no en base a sus méritos, no, es puro don de la gracia, que se apoya en su propia experiencia de hombres perdonados. Y hoy y siempre, el perdón en la Iglesia no nos debe llegar así, por medio de la humilde bondad de un confesor misericordioso, que sabe que no es el poseedor de un poder, sino un canal de la misericordia, que derrama sobre los demás el perdón del que él mismo ha sido el primer beneficiado. Ojalá los curas lo aprendamos. El Papa Francisco se cansó de pedirnos que no seamos torturadores, sino dispensadores
de la divina misericordia. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Estas palabras están en el origen del sacramento de la reconciliación. Pero no solo, pues toda la Iglesia ha sido constituida por Jesús como una comunidad dispensadora de misericordia, signo e instrumento de reconciliación para toda la humanidad. Queridos hermanos, hermanas, cada uno de nosotros hemos recibido en el bautismo el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres de reconciliación. Si experimentamos la alegría de ser liberados del peso de nuestros pecados y de nuestros errores, si sabemos en primera persona qué significa renacer después de una experiencia que parecía no tener salida, entonces se hace necesario compartir el pan de la misericordia con los que están a nuestro lado. Nos sintamos llamados a esto y nos podemos preguntar, yo, vos, aquí donde vivís, en tu barrio, en tu familia, en el trabajo, en la comunidad, en la función pública que te toca ejercer, ¿promuevo la comunión? ¿Soy artífice de reconciliación? ¿Me comprometo a calmar los conflictos, a llevar perdón donde hay odio, paz donde hay rencor? Jesús busca que seamos ante el mundo testigos de estas palabras suyas. La paz esté con ustedes. Y es así que lo repite por tercera vez. Cuando se les aparece nuevamente a los discípulos 8 días después, para confirmar la fe tan valiente de Tomás. Tomás quiere ver y tocar. Y el Señor no se escandaliza de su incredulidad, sino que va a su encuentro. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. No son palabras desafiantes, sino de misericordia. Jesús comprende la dificultad de Tomás. No lo trata con dureza y el apóstol se conmueve interiormente ante tanta bondad. Y es así que de incrédulo se vuelve creyente y hace esta confesión de fe tan sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío. Es una linda invocación que la repetimos en la Eucaristía durante la consagración, pero que podemos hacer nuestra y repetirla durante todo el día, sobre todo cuando experimentamos dudas y oscuridad como Tomás. Porque en Tomás está la historia de todo creyente, también la nuestra. Hay momentos difíciles en los que parece que la vida desmiente a la fe, en los que estamos en crisis y necesitamos tocar y ver. Pero como Tomás, es precisamente en esos momentos cuando redescubrimos el corazón del Señor, su misericordia. Jesús, en estas situaciones, no viene hacia nosotros de modo triunfante y con pruebas abrumadoras, no hace milagros espectaculares, sino que ofrece cálidos signos de misericordia. Nos consuela con el mismo estilo del Evangelio de hoy, ofreciéndonos sus llagas. Y nos hace descubrir también las llagas de los hermanos y hermanas que tenemos a nuestro lado. Sí, la misericordia de Dios en nuestras crisis, en nuestros cansancios, a menudo nos pone en contacto con los sufrimientos del prójimo. Pensábamos que éramos nosotros los que estábamos en la cúspide del sufrimiento, en el culmen de una situación difícil, y descubrimos a quienes, permaneciendo en silencio, están pasando momentos peores. Y si nos hacemos cargo de las llagas del prójimo y en ellas derramamos misericordia, renace en nosotros una esperanza nueva que consuela en la fatiga.
Preguntémonos entonces, si en este último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufra en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, a acompañar y a consolar. Cuando lo hacemos, encontramos a Jesús, que desde los ojos de quienes son probados por la vida, nos mira con misericordia y nos repite: la paz esté con ustedes. Creo que después de esta intensa semana que hemos vivido a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, seguramente tenemos el corazón lleno de dolor por la partida, pero también de alegría y esperanza. Al escuchar tantos testimonios de creyentes y no creyentes de todo el mundo que vieron en Francisco al Papa de la Misericordia. Y si algo lo definió, son los innumerables gestos que expresaban la misericordia de Jesús resucitado para todos, 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 especialmente los últimos y descartados. Miramos sus 12 años de pontificado y miramos sus últimos 3 gestos, hechos casi sin fuerzas: ir a las cárceles, bendecir a todo el mundo y volver a la plaza a expresar su cercanía incondicional a la gente, al pueblo. Demos gracias por el Papa Francisco, recemos por la Iglesia, por la experiencia del cónclave, para que el Espíritu Santo nos regale el nuevo Papa que la Iglesia y el mundo necesita. Amén. Amén.